El pasado 14 de agosto le preguntaban a Elon Musk que cuándo vendría la siguiente gran actualización del sistema de autopilot de los Tesla. Elon Musk contestó muy emocionado, aparentemente, que llegaría en unas 6 a 10 semanas y que sería un salto cuántico en cuanto a funcionalidades. Decía que está usando una versión alfa que le permite ir desde su casa al trabajo prácticamente sin ningún tipo de interacción por su parte y que básicamente el coche se conduce solo. Déjenme ser un poco o bastante escéptico ante las palabras de Elon Musk, sobre todo porque es algo que ya he dicho antes. De hecho, es algo que lleva diciendo 5 años. Entonces, ¿es Elon Musk una persona extremadamente optimista o es un mentiroso compulsivo? Porque no hay un punto medio. O es alguien que es tan optimista que se ha vuelto ingenuo con relación a lo que en realidad puede conseguir con el sistema de autopilot de los Tesla, o lleva 5 años mintiéndonos. He recopilado toda la evidencia y vamos a analizarla en este vídeo. Empezamos. Entonces, antes de empezar, un poquito de contexto. El autopilot es el sistema de asistencia de conducción en carretera de los Tesla. No asiste, o en realidad prácticamente no es capaz de asistir la conducción en ciudad. Poco a poco están llegando pequeñas funciones que nos ayudan a la conducción dentro de ciudad, pero eso solamente ocurre en Estados Unidos y en casos muy particulares, en específico en relación a los semáforos y a los signos de stop. Es algo que de hecho llegó pocas semanas antes de la grabación de este vídeo. No debería llamarse autopilot porque en realidad no es un autopilot como tal, simplemente una asistencia muy avanzada, pero asistencia. Nos mantiene en el carril, es capaz de cambiar de un carril al otro, funciona significativamente mejor que cualquier otra marca, es muy sofisticado, tiene un sistema de actualización muy sofisticado, es decir, el sistema de autopilot puede ir mejorando con el tiempo y ha mejorado mucho con el tiempo, pero no es un autopilot en el sentido de lo que la mayoría de las personas se imaginan cuando escuchan esa palabra. Luego, el sistema de Full Self-Driving o conducción autónoma total es un paquete que Tesla vende por un precio extra que en teoría hará que el coche alcance el nivel 5 de autonomía. El nivel 5 implica que el coche puede conducirse 100% sin ningún tipo de interacción en ningún momento por parte del usuario. Y Tesla no dice nivel 4 o nivel 3, Tesla no dice algún día llegaremos a nivel 5 pero primero vamos a pasar por los niveles anteriores. No. Tesla e Elon Musk siempre se han referido al nivel 4 muy al principio de cuando empezaron a trabajar en el autopilot, pero por lo general se han referido al nivel 5 de autonomía de conducción de los coches. Es la autonomía absoluta y total. Si han visto la serie Upload en Amazon Prime, eso es nivel 5 de autonomía. Es un coche al cual tú te subes, el cual no tiene volante, no tiene pedales y se conduce solo. Es lo que Tesla asegura y ha asegurado en diferentes momentos que está por llegar. Lo que pasa es que nunca llega. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que Elon Musk o que Tesla mencionó que los coches de Tesla iban a conducirse de manera autónoma y total? Fue de hecho en octubre del 2015, prácticamente hace 5 años. En aquel momento Elon Musk, en una entrevista con la revista Forbes, dijo: vamos a tener autonomía completa en aproximadamente 2 años. Me refiero a nivel 4 de autonomía. Esto fue muy al principio cuando se referían al nivel 4. Vale la pena explicar una cosa. Tesla no ha hablado de autonomía total desde que empezaron a comercializar sus coches. De hecho, el primer Model S se vendió en el 2012, pero los primeros ejemplos prácticos o las primeras funciones prácticas de asistencia en la conducción llegaban 4 o 5 años más tarde, en 2015. Y además, en aquella época no tenían tecnología propietaria, sino que usaban una tecnología de asistencia en conducción de Mobileye, que ahora no la usan, ahora usan sus propias tecnologías y su propio desarrollo de software y de hardware. Luego, en enero del 2016, el 10 de enero de 2016, Elon Musk en una entrevista con medios dijo lo siguiente: en unos 2 años vas a poder convocar tu vehículo desde el otro lado del país. Aunque puedo ser un poco optimista con la fecha. Bueno, un poco. Pero digamos que estás en Nueva York y tu coche está en Los Ángeles. Le podrás decir que venga a recogerte. También se cargará automáticamente en el camino. También dijo que en 24 a 36 meses los coches serían capaces de conducirse solos sin la intervención humana en cualquier lugar del planeta. Lo que intentaba decir era que no es que mapean ciudades enteras para asistir al coche en el proceso de la conducción autónoma, sino que da igual donde estés, el coche iba a ser lo suficientemente inteligente para conducirse solo. Insisto, nivel 4 o 5. Ya con el hardware 1.0, ahora estamos por el hardware 3.0, él decía que era mejor que un humano para mantenerse en el centro de un carril en la autopista, lo cual es relativamente cierto, pero no del todo. Pero digamos, démosle el beneficio de la duda y sí, para mantenerse en el centro de un carril, los Tesla siempre han funcionado bien.
bastante bien. No extremadamente bien, pero bien. Luego, en octubre del 2016, el 19 de octubre del 2016, es el gran evento de Tesla donde anuncian que todo lo que habían hecho antes en cuanto a sensores y software del autopilot ya no sirve. Que de ahora en adelante tienen un nuevo sistema de sensores, que es el que conocemos, o prácticamente igual al que conocemos hoy en día, y un nuevo hardware, que es el hardware 2.0, encargado de la función de conducción autónoma total y la función de autopilot. Son las 8 cámaras, que son las 3 frontales, las 4 laterales, una trasera y los 12 sensores ultrasónicos que están alrededor del coche. Insisto, es el deck que conocemos hoy en día, es la configuración de sensores y cámaras que conocemos hoy en día. En aquel evento Tesla también anunció que se iba a asociar con Nvidia para los procesadores, para los GPUs, que eran unos Nvidia Titan. Aquel componente de hardware le llamaron el hardware 2.0. En aquella época no lo sabíamos, pero ese componente es actualizable. Ya voy a explicar un poco más adelante sobre eso, pero no lo sabíamos. Ahora lo sabemos, en aquella época simplemente lo anunciaron. Todo lo que dijeron antes, que tenían el software y el hardware suficiente para lograr la conducción autónoma total a nivel 4 o nivel 5 en 2 años, pues ya empezó a ser un poco difuso porque claro, estaban actualizando los sensores, es decir, que los sensores que habían antes no eran suficientes, estaban actualizando los componentes internos para hacer que el coche pueda conducirse solo. El cerebro del coche, para hacer que se conduzca solo, se estaba actualizando, entonces ya no era del todo claro. Junto con ese anuncio, el Wall Street Journal publicó un artículo en donde aseguraban que Tesla iba a demostrar cómo uno de sus vehículos iba a cruzar todo Estados Unidos, de costa este a costa oeste, el próximo año, es decir, en 2017. Ese viaje nunca ocurrió, o al menos todavía no ha ocurrido. Llevamos un poco más de 4 años y aquí estamos esperando. De hecho, Elon Musk tuiteó: Tesla demostrará un viaje de punta a punta, de costa a costa, el próximo año. Y bueno, aquí estamos esperando todavía. Lo que se hicieron en aquella época fue sacar un vídeo donde demostraban cómo un Tesla se podía conducir solo en las oficinas centrales de Tesla, y nunca más supimos mucho al respecto sobre ese viaje o sobre esas demostraciones que estaban haciéndonos. Luego, el 28 de abril de 2017, Elon Musk es entrevistado por Chris Anderson en la conferencia TED. Ahí estaban hablando mucho sobre el Model 3 y sobre cuáles eran los grandes retos que tenía con Tesla, y comenta que en noviembre o en diciembre de ese año, insisto, esto era abril de 2017, vamos a poder ir desde un parking en California hasta un parking en Nueva York sin tocar un solo control del coche en todo el viaje. Tampoco ocurrió nunca. 9 de agosto del 2017, Tesla anuncia que parte del hardware de los coches para el sistema del autopilot en realidad no eran suficientes. No los sensores, sino los procesadores, o al menos el componente interno, el ordenador, la computadora del autopilot, había que actualizarla y le llamaron Autopilot 2.5 o Hardware 2.5, que viene con un segundo procesador para poder generar más poder de cálculo, para poder hacer más cálculos por segundo, para tener cierto nivel de redundancia y para poder hacer ciertas cosas más. Entre ellas estaban el modo centinela y la dashcam, el poder grabar en todo momento todo lo que está pasando alrededor del coche. Tal y como muchos medios comentaron en aquel momento, esta actualización de hardware vuelve a contradecir todo lo que había dicho Elon Musk, en particular lo que dijo el 16 de octubre del 2016, cuando se refería a que ya tenían todo el hardware necesario para poder llegar al nivel 5 de autonomía. Vamos a 2018, vamos a octubre del 2018. Hubo un montón de tiempo en que prácticamente no hubo mucha noticia, o no hubo mucha noticia relevante, o al menos Elon Musk no estaba haciendo aseveraciones locas. 28 de octubre del 2018, Tesla retira cualquier promoción, cualquier cosa de marketing, cualquier palabra que diga full self-driving, conducción autónoma total, de cualquier parte de su web de tesla.com. No existe una sola cosa que diga full self-drive. De repente era como, no, nuestros coches nunca van a tener autonomía total, nunca van a ser capaces de conducirse de manera total. Le llamaron Enhanced Autopilot o Autopilot mejorado. Según Elon Musk en Twitter, lo han quitado porque estaba causando mucha confusión. En fin, lo quitaron, dijeron que iba a quitarlo durante una semana, pero al final estuvo bastante tiempo fuera. Y vamos desde octubre del 2018 hasta febrero del 2019. Elon Musk hace su ya infame entrevista en el podcast de ARK Invest, donde nuevamente dice que los Tesla van a conseguir autonomía completa y total antes de acabar 2019. ¿Qué es lo que dice Elon Musk en la entrevista? Creo que tendremos la conducción autónoma resuelta este año. Es decir, el coche nos podrá recoger en un aparcamiento y llevarnos hasta nuestro destino sin ningún tipo de intervención humana. Estoy seguro de ello.
El tema es que, claro, esto era febrero del 2019, había mucha presión sobre Tesla, había mucha presión en la acción de la compañía estaba pasando por una época un poco complicada porque es verdad que estaban empezando a demostrar que eran capaces de producir muchos más coches de lo que estaban produciendo antes. Recordemos que Tesla pasó de producir unos cuantos coches de mucho lujo, el Model S y el Model X, a producir muchísimos Model 3, que son coches que cuestan casi la mitad de precio, y había muchas dudas sobre si la compañía iba a ser capaz de producir muchos más coches, iban a poder multiplicar la producción al día de vehículos en menos de un año. Al final lo han conseguido, ahora esto ya es tiempo pasado y nos parece normal el volumen de vehículos que Tesla está fabricando al día o a la semana, pero a inicios del 2019 todavía habían bastantes dudas y la acción no estaba en su mejor momento. Entonces Elon Musk necesitaba depositar cierto nivel de confianza en los inversores, entonces empezó con estas cosas, estas aseveraciones loquísimas sobre el full self-driving y sobre la capacidad de conducción autónoma de los coches. Pero claro, en febrero da esta entrevista empieza a circular entre muchos medios, se empezó a citar sin parar el podcast y entonces Elon Musk se vio como en aprietos, así que tuvo que hacer su Autonomy Day, el día de la autonomía de los Tesla, que fue el 22 de abril del 2019, donde dijo muchísimas cosas, de las cuales algunas se han cumplido, otras no. La principal, fue un evento de 3 horas, fue un evento muy largo. Lo principal que anuncia es que parte del hardware, parte del autopilot, parte de lo que hace que los coches puedan conducirse de manera semiautónoma, no, tampoco es suficiente. Hay que volver a actualizar el ordenador, la computadora interna del coche, para poder conseguir la autonomía total. Entonces volvió a contradecirse con todo lo que había dicho en 2018, en 2016, pues nuevamente se contradice y anuncia el hardware 3.0. ¿Cuál es la diferencia entre el hardware 1.0, 2.0 y 3.0? Que esta vez no van a depender de un tercero, esta vez no van a depender de Mobileye o de Nvidia, esta vez van a fabricar sus propios procesadores. Ya Tesla estaba haciendo su propio software, le encargaron la fabricación de los procesadores a Samsung, pero es un procesador diseñado por Tesla, y avisa que todos los coches a partir de mayo del 2019 ya vienen con el hardware 3.0. Al final no eran todos, eran prácticamente todos. Me parece que muchos Model 3 de autonomía estándar no venían con el hardware 3.0, o al menos no durante los primeros meses, pero la inmensa mayoría de los coches fabricados a partir del mayo del 2019 ya vienen con el hardware 3.0, que es el hardware diseñado por Tesla. También dijo que sí, que los coches van a tener conducción autónoma total al final de 2019. Dijo que van a sacar una flota de robotaxis, de taxis que se pueden conducir por sí solos en 2020, a mediados del 2020, y dijo una cosa que en su momento fue muy emocionante para muchos, y es que si tu coche no lo estás usando, imagínate que tú llegas a tu trabajo y aparcas el coche y durante 8 horas no vas a usar tu coche, el Tesla puede salir del parking e irse a recorrer la ciudad y actuar como un taxi, como un Uber, como un Lyft, un coche que lleva a otras personas de punto A a punto B, de manera totalmente autónoma, sin intervención humana, y que parte de las ganancias del coche funcionando como taxi te las quedas tú, con lo cual podrías de hecho pagar el coche que acabas de comprar. Elon Musk lo que decía era que ellos buscaban que los Tesla dejen de depreciarse, que empiecen a recobrar su valor o a superar su valor inicial, lo cual es algo que nunca se había hablado en el mundo del automóvil. Cuando tú sacas un coche del concesionario se deprecia inmediatamente, y Tesla estaba empezando a hablar acerca de la repreciación de un coche. Con el tema de los robotaxis no lo consiguió, porque los robotaxis hasta el día de hoy no existen, y probablemente no existan en muchos años o tal vez nunca, pero la repreciación de un vehículo Tesla es una realidad, no es el tema de este vídeo, es una realidad por las actualizaciones de software. En fin, entonces, ¿qué más dijo Elon Musk? Ok, nivel 5 de autonomía, repitió lo del nivel 5 de autonomía, que no están limitadas a ciertas ciudades, sino que el coche puede recorrer de manera completamente autónoma en cualquier lugar donde estés. Habló de que a finales del año todos los coches tendrán millones de coches con software capaz de hacer conducción autónoma total en decenas de ciudades. Y por último dijo que todos los coches que tengan hardware 2.5 pueden ser actualizados al hardware 3.0 de manera gratuita si has comprado el paquete de conducción autónoma total. Eso ha pasado en Estados Unidos. Ya voy a hablar de eso más adelante. Casi nada de lo que dijo en el Autonomy Day terminó ocurriendo. Lo del hardware 3.0 es realidad. Lo del retrofit es realidad a medias, pero los robotaxis no existen. La conducción autónoma total nunca llegó a finales del 2019. Lo que sí ocurrió fue que los propietarios de coches Tesla con el paquete de conducción autónoma total obtuvieron una vista previa, y la vista previa es simplemente ver en la pantalla del coche, ver todo lo que el Tesla es capaz de ver, lo cual es interesante, pero sigue sin
tener utilidad. Es una especie de demostración de la capacidad del hardware en detectar todo lo que hay en su alrededor. Sigue sin detectarlo todo, pero al menos detecta muchísimas más cosas que antes. Es una forma de Tesla de decirle a los propietarios: hey, nuestro hardware es bueno, es mejor de lo que ustedes creen, pero no es algo que tenga una utilidad real por el momento. Entre el Autonomy Day y 2020 pues pasó poco. Todos esperábamos esa ansiada autonomía total, a conducción autónoma total, que no llegó. Dieron el 31 de diciembre y no llegó. El 31 de enero, porque claro, ya había pasado todo un mes y seguíamos sin que nos entreguen la conducción autónoma total, el 31 de enero Tesla lo que hace es publicar un vídeo donde demuestran las capacidades de la red neuronal del hardware 3.0 de los Tesla. Es como una pantalla de debug, no sé, donde se puede ver como todos los mensajes de todo lo que Tesla está detectando. Es una pantalla que los desarrolladores pueden ver para ir corrigiendo cosas, donde se pueden ver cada uno de los elementos que el vehículo detecta. Es algo que de cara al usuario final no tiene ningún sentido, pero de cara al desarrollo del sistema tiene sentido verlo. Pero también es una manera de demostrar que la red neuronal de Tesla no solo es capaz de reconocer objetos, sino darles profundidad y poder demostrar que a partir de lo que ve va a tomar una decisión o no. Muy bonito, increíble, pero sigue sin tener utilidad porque la conducción autónoma total sigue sin llegar. 5 de febrero del 2020. Elon Musk en Twitter explica que va a tener que reescribir todo el código del autopilot para poder adaptarlo al hardware 3.0 y poder sacarle partido a estos nuevos procesadores. En ese momento explica una cosa que es muy interesante y habla del etiquetado en 3 dimensiones. Es algo que antes no se podía hacer y que ahora definitivamente se puede hacer. Y es que uno puede en un mapa que tú ves en 2 dimensiones, o sea que lo ves como de arriba hacia abajo, tú puedes etiquetar cosas. Tú puedes etiquetar: aquí está un negocio, esta es mi dirección, esta es la calle X, esta es la avenida Z, pero el etiquetado en 3 dimensiones te permite, por ejemplo, explicar en qué momento empieza una cuesta, en qué punto de la carretera hay un bache, a qué altura está una señalización. Puedes etiquetar cosas no solo desde arriba, sino literalmente en 3 dimensiones, y eso va a ayudar al resto de coches a tomar decisiones. Entonces, si 5 coches de Tesla pasan por un lugar y hay un bache, el software sería lo suficientemente inteligente para detectar que hay un bache, etiquetarlo, tendrá que venir algún desarrollador o tendrá que venir alguna persona y validarlo o no, y de ahora en adelante los siguientes coches que pasen por ese mismo lugar van a poder reconocer ese bache y evitarlo. Ese sería un ejemplo muy simple del etiquetado en 3 dimensiones. En realidad es mucho más complicado, pero para efectos de simpleza del vídeo lo explico así. El etiquetado en 3 dimensiones no lo tenían antes, pero llegaría con el hardware 3.0, pero para poder aprovecharlo tienen que reescribir todo el código. Entonces, cuando Elon Musk en el Autonomy Day dijo que a finales del 2019 van a tener la autonomía total, la conducción autónoma total, pues si tenían que reescribir todo el código y estamos en febrero del 2020 y seguimos reescribiendo el código, pues tal vez no lo tenían listo. 2 de marzo del 2020, Elon Musk dice que Tesla va a desplegar nuevas funcionalidades del autopilot con mucha mayor velocidad una vez que termine la reescritura de todo el código del autopilot. Vuelve a mencionar: el código base del autopilot no está del todo terminado, que tienen que rehacerlo, no pueden seguir usando el código viejo, tienen que hacer código nuevo para poder aprovechar el nuevo hardware, y que el tema del etiquetado en 3 dimensiones es sumamente importante. Y dice: esta funcionalidad va a suceder muy rápido, falta muy poco. Esto fue en marzo 2 del 2020. 19 de marzo del 2020, Tesla aumenta el precio de la conducción autónoma total, le sube $1,000 el 1 de junio. Elon Musk dice en Twitter que en su opinión la conducción autónoma total debería de costar $100,000. Ese es el precio que va a tener. 2 de julio del 2020, Elon Musk nos promete nuevamente la conducción autónoma total nivel 5 en 2 a 4 meses. Nuevamente habla de que están reescribiendo todo el código y que una vez que hayan hecho la transición completa al nuevo código, y que esto va a ocurrir en más o menos 2 a 4 meses. Esto fue en julio. Y es una pregunta de cuándo va a ser lo suficientemente seguro para poder activárselo a todos los propietarios que tengan activado el paquete de conducción autónoma total. Vamos al 9 de julio del 2020. En un evento por medio de un mensaje en video, Elon Musk dice que está extremadamente confiado que el nivel 5 o la conducción autónoma total sucederá muy pronto.
conseguiremos las funcionalidades básicas para el nivel 5 de autonomía a lo largo del 2020. 23 de julio del 2020, durante la conferencia de los resultados financieros del segundo trimestre de este año, dice: he estado probando la última versión alfa del software de conducción autónoma en mi coche y es profundamente mejor de lo que la gente se imagina. Casi al punto en que puedo ir de mi casa a mi trabajo sin intervención alguna, que es lo que ha estado diciendo en recientes ocasiones. De hecho, volvemos al inicio de este vídeo. 14 de agosto del 2020, Elon Musk asegura que la mejora en el sistema de autopilot de los Tesla va a ser un salto cuántico, porque el código del autopilot con el hardware 3.0 no es una nueva versión, sino que se ha reescrito por completo, desde cero. Una arquitectura completamente distinta y prácticamente ninguna intervención entre la casa y el trabajo, en su caso, mientras está probando esta nueva versión que está en fase alfa. Entenderán por qué soy extremadamente escéptico a que realmente en unas 6 semanas o lo que sea tengamos una actualización de sistema en los Tesla que nos permitan la conducción autónoma total. Es porque es algo que Elon Musk lleva diciendo una y otra vez, lleva prometiendo una y otra vez durante los últimos 5 meses. ¿Cuál es el estado en el que estamos hoy previo al supuesto lanzamiento de esta actualización? Por un lado, días atrás de cuando grabé este vídeo se filtró que Tesla ya está trabajando en el hardware 4.0, lo cual me lleva a 2 preguntas y estoy seguro que son las mismas 2 preguntas que ustedes tienen. La primera: ¿entonces significa que el hardware 3.0 no es suficiente para la conducción autónoma total? ¿Tengo que ir al hardware 4.0? ¿Hay que hacer nuevos procesadores para realmente conseguir esa ansiada conducción autónoma total, ese ansiado nivel 5 que Elon Musk lleva hablando 5 años? ¿O no? ¿O con el hardware 3.0 también es suficiente? La segunda pregunta es: si has pagado por el paquete de conducción autónoma total, ¿significa que aunque te hagan el retrofit al hardware 3.0, en el futuro también te van a hacer la actualización al hardware 4.0 y después al hardware 5.0? Si ya he pagado por esa actualización y es un paquete caro, o sea, cuando lo compré yo costaba 5.000 euros, algo así, o 3.000, no recuerdo cuánto pagué yo, pero ahora está en 8.000. Es caro. ¿Vamos a seguir recibiendo actualizaciones de hardware a medida que Tesla va mejorando sus componentes? Lo segundo que está pasando el día de hoy, sobre todo aquí en Europa, es que muchos de los que tenemos un Model 3 o un Model S o un Model X reciente y hemos pagado el paquete de conducción autónoma total, seguimos con el hardware 2.5. Y no solo eso, sino que Tesla es extremadamente ambiguo cuando yo pregunto cuándo voy a recibir esa actualización. Me han dicho que pronto, luego me han dicho que no lo saben, luego me han dicho que irá poco a poco, me han dicho que ahora están actualizando los Model S y los Model X y luego los Model 3, me han dicho que no hay información clara por parte de Estados Unidos, que tenga paciencia, que ya va a llegar, pero no hay ningún dato claro sobre cuándo en Europa vamos a tener los dueños de los Model 3 que hemos pagado por el paquete de conducción autónoma total una actualización del hardware 2.5 al hardware 3.0, que además da igual, no da igual, pero en gran medida da igual porque la regulación europea prohíbe terminantemente que se haga prácticamente cualquier cosa que el paquete de conducción autónoma sería capaz de hacer. La regulación europea es muy restrictiva en relación a los sistemas de asistencia en la conducción. El Navigate on Autopilot, que es el autopilot en autopistas, que te permite cambiar de carril, requiere de una confirmación física, en este caso con la palanca de las direccionales, para hacer ese cambio de carril. Y además, entre que yo presiono la palanca direccional y hay un cambio de carril porque no hay ningún coche circulando cerca, no pueden pasar más de 15 segundos. Si pasan más de 15 segundos se tiene que cancelar, por el motivo que sea. La rueda del volante no puede girar más de cierto ángulo. Creo que solo puede hacerlo 10 grados, no más. Pero yo creo que si la innovación por el lado de Tesla también llega a Europa, como está haciéndolo en Estados Unidos, si esa supuesta mejora realmente es así de buena y Tesla la instala en los coches aunque no se pueda activar, es una razón más para revisar la regulación aquí en Europa. Y también es una manera de demostrar confianza hacia los propietarios que estamos aquí en Europa. No deberíamos ser un segundo pensamiento para Tesla. Un poco me recuerda al Apple de hace 10 años en el que primero se hacía todo en Estados Unidos y mucho después llegaba a Europa. Eso ya ahora es muy distinto, pero en Tesla siguen todavía en esa fase como muy centrada en lo que pasa dentro de Estados Unidos, pero Europa, por el motivo que sea, pues ya lo veremos más tarde. Espero que eso cambie con la Gigafactory en Berlín o no. Al final ahí van a fabricar coches, pero el desarrollo de software se sigue haciendo en Silicon Valley.
pero al menos sería una manera más de presionar. Y Elon Musk había dicho que estaba hablando con los reguladores europeos, con los eurodiputados y con toda la comisión que se encarga de la regulación de los sistemas de asistencia en carretera. Entonces, no sé si, dicho todo esto, sigo sin tener claro si Elon Musk es un optimista al punto en que llega a la ingenuidad. Es decir, es una persona que cree tanto en que va a conseguir algo al punto que ya el tiempo no es una variable. Es decir, Elon Musk puede estar más que seguro que los coches de Tesla realmente van a ser capaces de conducirse al 100% sin interacción humana. Pero tal vez es algo que no lo consiguen 2 a 3 años. Tal vez es algo que lo consiguen 10 o 15. Y eso para muchos hace que Elon Musk sea un mentiroso. Porque perfectamente podría ajustar las expectativas diciendo, es algo que estamos trabajando, es algo en lo que no sabemos cuánto va a tardar en conseguirse, pero es algo en lo que estamos trabajando muy fuertemente para que suceda lo antes posible. Lo antes posible siendo un espacio de tiempo no determinado, pero que probablemente no sean menos de 10 años. Entonces, por eso soy extremadamente escéptico ante lo de 6 a 8 semanas. Soy totalmente y estoy completamente seguro que en 2020 no vamos a conseguir la conducción autónoma total. Estaba completamente seguro que en 2019 no íbamos a conseguirla. Estaba completamente seguro que los robotaxis no iban a llegar en 2019, en 2020. Lo que pasa es que, claro, lo dices en público y puedes sonar como una persona cínica. Lo dices en posterior y soy capitán posterior. Aquí yo diciendo, yo sabía que no iba a suceder. Es una posición complicada cuando estás hablando de innovación. Por un lado, quieres ser optimista, quieres que las cosas sucedan y parte de eso es mantener una actitud positiva. Pero a veces siento que Musk se pasa en esa actitud positiva y entra como en una especie de realidad paralela en la cual cree que decir 3 a 6 meses a nadie le va a importar si en realidad es 3 a 6 años o 30 años. Dicho todo esto, me gustaría que sus expectativas bajen lo más posible, bajen al mínimo. Veremos mejoras incrementales y eso ya es interesante. Lamentablemente el paquete de conducción autónoma total es carísimo y yo puedo entender que muchas personas decidan no comprarlo. Pero ese es el estado actual de Tesla con relación al supuesto nivel 5 de conducción autónoma. Si me quedo con algo de todo lo que acabo de comentar es que no va a suceder en mucho tiempo. Espero comerme mis palabras, pero es algo que estoy 99,8% seguro que no va a suceder en menos de 10 años. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, donde hablo muchas de las cosas de las que hablo en este canal, también las hablo por allá. Y me encantaría que nos sigamos por allá, que mantengamos conversaciones tanto en Twitter como en Instagram sobre cosas de Tesla o sobre coches eléctricos, sobre la autonomía, si va a llegar o no va a llegar, comentar cuando tengamos nuevas noticias y demás. Me encantaría verlos por allá. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.